capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Uno de estos días estuve predicando en Isaías, pero estuve predicando unos versos más adelante. Hoy voy a predicar los primeros versos. Isaías capítulo 43. Sí, amén. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Vamos a estar predicando en el tema hoy, hermano, cómo vencer el temor. Hay que vencer el temor. ¿Cuántos aquí están, son hijos de Dios? Amén. El hijo de Dios tiene que tener temor. Vamos a ver por la palabra de Dios lo que Dios nos ha dado por su palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, nos alimenta la vida, la fe. Sí, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora así dice Jehová. ¿Quién dice así? Jehová, creador tuyo. ¿Quién es tu creador? Jehová. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. El profeta Isaías aquí está hablando amén de Israel, está hablando de Jacob, pero hoy en día está hablando amén de nosotros, está hablando amén de Cristo en nosotros, amén. Sí, amén. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre mío, eres tú. ¿Quién nos redimió a usted con su sangre? Jesucristo. Y usted es propiedad de Él. Y el Señor le dice en esta noche a usted: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En el versículo 2. Hay gente que cuando usted tenga problemas, situaciones difíciles, sepa que Dios está con usted. Sí, amén, hermano. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo no creo, aleluya, que un cristiano metido con Dios lo vaya a quemar el fuego. No se va a quemar, hermano. Amén. Cuando ustedes se acuerdan a mí cuando entraron al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quemaron. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con ellos, Dios está con nosotros. Sí, amén. Yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Gracias por tu palabra en esta noche, Padre, que vamos a predicar en este lugar en el nombre de Jesucristo. Sí, amén. Te honramos y te bendecimos en esta hora, Padre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden estar en esta hora, hermano. Hermano, las promesas de Dios, las promesas de la Biblia están para nosotros. Como cristianos que somos, como personas que hemos reconocido a Cristo y creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo nos ha comprado con precio de sangre, que Jesucristo nos ha escogido a nosotros. La Biblia dice que Él nos escogió primero a nosotros. Dios nos da promesas a nosotros, hermanos, de salvación. Dios nos da promesas a nosotros de protección. Dios nos da promesas a nosotros de cubrirnos, hermanos, de guardarnos en este caminar cristiano. Dios nos da a nosotros, hermanos, algunas bendiciones muy grandes. A veces, hermanos, algo que nos falta o nos ha faltado para poder heredar estas bendiciones es porque no hemos entendido que el Señor está con nosotros, que el Señor está en su vida, que el Señor lo escogió a usted. Aquí, hermano, el profeta Isaías está profetizando esta palabra a Israel, a los hijos de Abraham, a los hijos de Isaac, a los hijos de Jacob y a su descendencia, que Dios los va a guardar, que Dios los va a cuidar. Dios lo hizo en el pasado y Dios también lo hará en el presente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, hermanos, cuando vemos las tormentas de la vida, a veces, hermanos, tenemos temor, tenemos miedo, y a veces, hermanos, como que tenemos miedo también entrando en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una de las cosas que hizo Dios, que hizo Cristo, siempre con los discípulos, hermanos, fue hacer de que ellos tuvieran fe para creer de que nada les iba a pasar. Es más, el Señor estaba tan seguro de lo que le estaba hablando a los discípulos que les dijo en cierta ocasión que no tuvieran el temor ellos de aquel que podía destruir, que tuvieran el temor de aquel que podía destruir, hermano, amén, su alma y el cuerpo en el infierno. Y esto, hermano, está hablando del mismo. Digo, no tengan miedo ustedes a Satanás, al enemigo, porque él ya está destruido, pero sí tengan temor a aquel
aquel que compró su vida con precio de sangre, y ese hermano es el Señor y Salvador Jesucristo. A Él hay que tenerle un temor, pero un temor no de miedo, sino un temor de reverencia, hermano. ¿Cuántos alabamos su nombre en esta hora? A veces, hermanos, nos hemos visto envueltos en algunas situaciones donde puede haber temor, donde puede haber miedo, donde puede haber, hermano, ese de no seguir adelante, de amedrentarnos. Pero Dios es tan maravilloso que siempre nos da una palabra a nosotros aquí cuando venimos a este lugar. Por todo este tiempo Dios nos ha estado, hermano, cuidando, Dios nos ha estado protegiendo. El Señor no va a permitir que nada, hermano, suceda en su vida que lo va a sacar a usted si usted se lo propone en su corazón, a que Dios lo guarde. ¿O están bien en este lugar? Hay gente que yo he mirado y he visto que a veces no entendemos el propósito de que por qué Dios nos ha metido en esta barca del Evangelio, por qué estamos en la casa de Dios, por qué nosotros somos diferentes, por qué estamos aquí luchando hasta el día de hoy, por qué el enemigo no se ha dado el lujo, hermano, tal vez de ver los hermanos derrotados allá afuera. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros le creemos a Dios. Los únicos hermanos que se derrotan en su vida son aquellos que no le creen a Cristo, hermano. Amén. Aquellos que se bajan de la barca, aquellos hermanos que las tormentas, hermanos, los hacen retroceder sin saber, hermano, que el Señor intercede por nosotros. ¿Cuántos están aquí en este lugar? Yo me sorprendo de Jesús en dos porciones de la Biblia donde veo a Jesús y lo predicamos y lo enseñamos y lo decimos. Hermana, hermano, no tenga temor al diablo, un demonio. Parece firme, como un hombre y como una mujer de Dios. Cuando usted ve, amén, que las tormentas de la vida se le vienen enfrente para infundirle temor. Es que el diablo, hermano, a eso viene, a infundir temor. No va a poder seguir adelante usted. A veces el diablo, hermano, cree que vamos a morir, hermano, en muchas condiciones en las cuales muchas veces estamos, hermano. Y hay veces gente que se resigna a morir así. Pero Dios tiene algo más adelante para nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es porque seamos buenos, es porque Dios nos ha amado, es porque Dios nos ha escogido. Dios escogió a Israel, Dios escogió a Jacob. Por eso lo guardó, por eso lo cuidó, por eso permitió a Dios que de Israel nacieran 12 tribus, porque Dios guardó a su pueblo. Y hasta el día de hoy, aunque Israel es una nación que está en el ojo del mundo, porque Israel es una nación profética, que en los últimos días todas las naciones van a querer derribar a Israel y matar a Israel, Dios ha prometido guardar a Israel en palabras proféticas. Y todo el que habla de Israel se mete en problema con Dios. Porque Israel, hermano, es la niña de los ojos de Dios. Dios guarda a Israel. Aunque dejaron al Señor Jesucristo y ahorita, hermano, están ahí esperando promesa de Dios. Pero Dios tiene cuidado de ellos. Si Dios te ha guardado, si Dios te ha cuidado, Dios tendrá misericordia de ti, te traerá a los caminos, o te limpiará para que tú sigas en los caminos del Señor, o para que sigas buscando al Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aleluya. En esta oportunidad vemos a Jesús que llegó a subir a los discípulos a la barca. Amén. Y él se fue a orar a cierto lugar y los vientos le eran contrarios. Los discípulos están aquí en la barca ya montados, hermanos. Jesús está orando. Los discípulos comienzan a remar con fatiga porque los vientos les eran contrarios, pero Jesús está orando, Jesús está aclamando. Cuando Jesucristo aparece, de repente, hermano, los discípulos muchas veces no entienden al Señor. Y Jesucristo viene, hermano, con la unción. Por eso yo le digo a ustedes, iglesia, acostúmbrense siempre a venir a la oración. Así es, amén. Porque para mí no hay una cosa más especial en la iglesia que la oración. Pero muchas veces a la iglesia no le gusta orar. Y a veces, hermano, el temor viene porque a veces no nos metemos en la oración al Señor. Y cuando no lo metemos, cuando nosotros estamos metidos en oración, hermano, déjeme decirle que descargamos en Dios todas nuestras situaciones, hermano. Así es. Tengo 16, 17 años, estar descargando todas mis situaciones en Dios, ahí, hermano, en la oración, allí pidiendo al Señor cada día. Y eso es bonito. Cuando estamos ahí, mire, cuando se levanta, hermano, mire, es diferente a una persona que está metida, hermano, en la unción,
que a una persona, hermano, que está en la barca, pero que no está en la unción, porque está, hermano, en el temor. Mira, el Señor está allá, hermano, orando. Y cuando de repente, hermano, comienza a caminar por las aguas. Caminar por las aguas en el sentido espiritual tipifica, hermano, caminar en lo sobrenatural. Caminar, hermano, en aquellas cosas que aunque parezcan, hermano, imposibles, Dios las hará posibles. Eso es caminar en lo sobrenatural. Eso es caminar sobre las aguas. Así es. Y hay muchos cristianos, hermano, que caminan en las aguas. Lo más importante es intentarlo. Lo más importante, hermano, es creerlo. Lo más importante es hacer, hermano, el impulso para ir a Jesús, hermano. Porque aunque te hundas, hermano, el Señor te rescata cuando tú clamas. Es que la oración tiene poder. Cuando Pedro se hundió, hermano, lo primero que Pedro hizo fue clamar, y un clamor que salió del alma. Déjeme decirles que los clamores del alma, Dios los oye. ¿Cuántos vienen ahora? Los clamores del alma, Dios los oye, hermano. Pero a veces, hermano, venimos a la iglesia y a veces hay gente que viene a la congregación y lo primero que hace, hermano, es ponerse a platicar con los demás en vez de ponerse a hablar con Dios primeramente. Cuando usted venga a la iglesia, lo primero que usted haga es hablar con papá. Así es, amén. ¿Cuántos vienen ahora? Uno habla con el Señor. Uno se presenta delante del Señor confiadamente al trono de la gracia. Amén, hermano. Entonces, venir uno también al Señor, hermano, sin culpa, reconociendo, amén, que el Señor está intercediendo por nosotros. Porque cuando ellos estaban allá en temor, allá, Jesús estaba, hermano, orando allá. Y cuando Jesucristo vino caminando, traía la unción. Así que la palabra fue: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen temor? Para el nombre del Señor. No critiquemos, hermano, al apóstol Pedro, que por lo menos, hermano, él lo intentó. Yo por lo menos admiro a la gente que lo está intentando, hermano. Que está tratando cada día de tocar al Señor, de llegar al Señor, de que Dios tenga misericordia, de que Dios lo mire, de que Dios lo levante. Para el nombre del Señor. Mira, la pastora predicaba en estos días y hablaba que el apóstol Pedro pidió la confirmación para saber si era Jesús, porque ellos pensaban que veían fantasmas. En otra ocasión la situación fue diferente, pero es que en cada una de estas historias bíblicas Dios nos hace saber a nosotros de que Dios está con nosotros. En otra ocasión ya Jesús iba con ellos en la barca. Crucemos al otro lado, ya Jesucristo iba ahí. Jesucristo, hermano, iba tranquilo, hermano. Bueno, la Biblia dice que iba durmiendo. Allá se metió una parte en un cabezal abajo a dormir allí cuando la tempestad se vino. Déjame decirle que cuando estamos en Dios, aún en las tempestades de la vida, nosotros podemos descansar en Dios, hermano. Así es, amén. ¿Están aquí en esta hora? Podemos descansar en Dios en medio de los problemas. Hermano, mire, los problemas, las situaciones, las adversidades, cuando no estamos parados frente, hermano, cuando no estamos agarrados y cuando el Señor nos tiene tomado verdaderamente nosotros, hermano, y viene la situación y vienen los vientos de la vida y nos ponemos a ver, hermano, todas estas cosas. Déjame decir, hermano, que podemos, hermano, desviarlo del propósito de Dios. Ahí de que Jesucristo solo se levanta y porque para Él no es nada fácil levantarse y hablar de los vientos y decirle: vientos, cállense, cálmense, porque los vientos obedecen al Señor. Muchas veces más que los cristianos, hermano. Así es, aleluya. ¿Te imaginas una tempestad que Jesucristo le habla y le dice: calma mi tempestad? Y la tempestad se calma. Y muchas veces lo dicen nosotros: hey, tranquilo, y nosotros seguimos frustrados, hermano. Yo estoy contigo, no tengas miedo. Y así, las mismas palabras que le habla aquí el profeta Isaías: formador tuyo soy yo, Jacob. No tengas temor, que cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te anegarán. En pocas palabras, no te vas a ahogar. Pues vienen los problemas, pero no te vas a ahogar en los problemas. Vienen las situaciones difíciles, pero no te vas a ahogar en las situaciones difíciles. A veces miramos situaciones tan difíciles, hermano. Yo les voy a decir una cosa: en este evangelio, hermano, siempre hay que actuar siempre. Porque si tú te quedas ahí de brazos cruzados, déjame decirte que te puedes ahogar, hermano. Hay que actuar, hermano. Déjame decirle que Jesucristo tuvo que actuar para que los vientos se pararan, porque si el Señor no actuaba, esos vientos no iban a parar. Y Dios siempre, hermano, está viéndolos a nosotros remar, hermano, con fatiga. ¿Cuánto alaban al Señor? Se quedaron admirados los discípulos cuando pasó esta porción bíblica, porque dijeron ellos: hey, miren qué hombre esto, que aún los vientos y la mar le obedecen. Aleluya, con el nombre del Señor. Entonces, yo veo en esta palabra del Señor que muchas veces, hermano, dice la Biblia
que el que teme todavía no ha sido perfeccionado. ¿Cómo así? Porque en el amor echa fuera el temor. ¿Vos sabéis eso? Y debemos de entender que el temor lleva a castigo según la Biblia, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, según primera de Juan 4:18. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A nombre del Señor. Y el que duda, el apóstol Pablo, hablando aquí más bien de algunas situaciones un poco complicadas con respecto a lo que teme. Ahora, ¿cómo vamos a vencer el temor? El temor en Cristo. ¿Qué temor vamos a vencer? Mire, hay algunos temores que tenemos que vencer aquí en la Monte de los Olivos. Amén, hermanos. No solamente, hermanos, el temor de que nos quiere arrancar de la bendición que hay en Cristo, que hay en Dios. Pero vamos a vencer, hermano, un temor que a veces, hermano, no deja que la iglesia se desarrolle, que la iglesia crezca, que la iglesia reciba las bendiciones del Señor, porque Dios anda buscando instrumentos, hermano, para su gloria. ¿Cómo saben eso? Hermano, el diablo tiene instrumentos bastante allá afuera. Dios anda buscando instrumentos. ¿Cuándo saben que anda buscando instrumentos? Pero Dios tiene que pasarnos por el proceso. Para ser instrumento del Señor hay que pasar por el proceso. Oh, denle gloria a Dios si usted está pasando por el proceso. Así es, aleluya. En ninguna parte de la Biblia yo veo, hermano, que el Señor vino a decirle al cristianismo: vas a estar cómodo, vas a estar tranquilo, no hay ningún problema, el diablo va a meter contigo, tú puedes caminar confiadamente. Y hay un mensaje que están predicando en estos últimos días: quédate tranquilo, no hay ningún problema, todo está bien. No. El diablo te hace la guerra para sacarte. ¿Cuánto va el nombre del Señor? El diablo te hace la guerra para que tú no sigas adelante, para que tú no hables de Dios. ¿Cuánto va la Dios? Pero para eso hay que salir, hermano, de algunas comodidades. Porque a veces, hermano, déjeme decirle que si nos quedamos ahí bien comoditos, hermanos, no va a pasar nada para ver la gloria de Dios. Ustedes saben, Moisés, cuando Moisés estuvo, hermano, en la casa de Faraón, bien cómodo estaba Moisés ahí, hasta que Dios, hermano, lo sacó de la comodidad de la casa de Faraón, para llevarlo, hermano, a un lugar a un desierto, y para llevarlo, hermano, a cuidar ovejas. Allá estaba Moisés, un sueldo entró como pastor de ovejas, porque Dios le iba a dar, hermano, pastorear a gente. Y ve que pastorear a gente no es fácil. Así es, aleluya. Amén. ¿Por qué Dios compara, amén, a los cristianos con las ovejas? ¿Usted cree que la compara por mansa que la oveja? La oveja, hermano, mire, la oveja es como media distraída, como media rara, hermano. Por eso es que Cristo compara a mí como el gran pastor que cuida la oveja, porque sabe que el diablo anda como león rugiente buscando para devorar a la oveja. Amén. Y por eso Cristo es que Él dice: yo soy tu gran pastor. Entonces miren, Moisés, lo saca el Señor de esta comodidad y ahora lo lleva allá para que lidie con gente. Pero en el principio Moisés no quería ir a hacer el trabajo del Señor, aunque vio la gloria de Dios. Ojalá, Señor, que algunos de los que estemos aquí viéramos la gloria de Dios como Moisés, que una gran unción, y cuando le dijo: quita el calzado de tus pies, que el lugar donde está parado es tierra santa, Moisés. Y el Señor le habló: te voy a mandar a sacar a los hijos de Israel que están metidos en temor allá. Vas a ir no, y le dijo: Señor, pero yo no puedo hablar. Moisés era tartamudo, hermano. Amén. Pero el Señor no le importa que una persona sea tartamudo, porque no es, hermano, no es la persona en sí, es lo que Dios pone en la persona para ser un instrumento del Señor, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A gente que a Moisés le dijo: no te preocupes, está tu hermano ahí, va a hablar por ti. Pero siempre en la Biblia nosotros vemos gente, hermano, que Dios quiere un propósito, y Dios quiere, hermano, que venzamos el temor de hablar de Cristo. Hay personas que no quieren hablar del Señor, pero tenemos que hablar del Señor, hermano. Amén, así es. Presentar a Cristo como la única solución al problema existencial humano, hermano. Eso es bien importante, hermano. Porque sabemos que el Señor, hermano, es la respuesta para nuestra vida. ¿Cuántos saben eso aquí en este lugar? Así es. Que Cristo es la respuesta para nuestra vida. Entonces en la Biblia hay muchos que no quieren. El pueblo de Israel, hermano, está metido en un gran problema.
le han fallado al Señor, han ofendido al Señor, el diablo les ha caído encima, y vienen los madianitas que les caen encima, les quitan las cosechas, se les paran en los sembrados, se burlan de ellos, hermanos, y llegan ahí para subyugarlo. Dios levanta a un joven llamado Gedeón, el más pequeño de la familia, con esa fuerza que tú tienes, le digo, lo vas a vencer. Porque mira, hermano, de verdad que Dios a nosotros nos tiene que dar cierta fuerza para poder vencer, hermano. ¿Están conmigo aquí en esta hora, en esta noche, no? Entonces, mire, ve con esa tu fuerza, le digo yo, le digo, no, Señor, pero si soy el más pobre de la familia y el más pequeño de la familia de Manasés, ¿qué voy a hacer yo? Ve, le digo, porque tú nos vas a destruir. Entonces, no es a veces por nosotros, es que Dios tiene que estar con nosotros, con ustedes. Hay gente que, si usted está pasando alguna situación un poco complicada, difícil, no se preocupe. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo eso, Jehová te recogerá. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios está con uno. Y déjenme decirle, hermano, que en este evangelio, olvídese, hermano, ya murió Cristo por nosotros. Aquí usted no se muera para que otro viva, hermano, porque ya murió el Señor por nosotros, para salvarnos. Así es. Aleluya. Amén. Y la Biblia también habla que del verdadero amor. El verdadero amor echa fuera el temor. El que tiene todavía no ha sido perfeccionado. Porque aún tu cuerpo que Él dice para ser quemado, no tienes amor, de nada sirve. Entonces, hermano, es bien importante lo que habla la palabra del Señor con acerca de esto, en nombre del Señor. Jeremías, cuando lo llamaron, ¿saben qué dijo? Ay, Señor, soy un niño. Yo no puedo hablar, Señor, soy un bebé. Él no diga que nada, porque yo pondré la palabra en tu boca. Le dice el Señor, amén, amén. Y así, hermano, un montón de personas, hermanos, que hubieron temor. El Señor le dijo al apóstol Pablo cuando fue a Corintio: Pablo, no temas. Aleluya. El Señor le dijo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti. Es que Pablo, ¿de qué le llegaba? Eran arrastradas que le pegaban de uno. A veces nosotros como cristianos tenemos temor, hermano, de no hablar del Señor. Tenemos temor. Usted no es temor, hermano, que lo que es de Dios, lo que es de Dios, hermano, va a oír la voz de Dios, hermano. La salvación tampoco no es por usted, la salvación es por Cristo. Están aquí en esta noche, ¿verdad? Hay gente que uno lo que tiene que hacer es que hablar del Señor. Con el nombre del Señor. Aquí no ande buscando usted, amén, otro más que usted habla y el Señor hace la obra. Amén. Ninguno va a dotir la mano porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Amén. Entonces, cuando tú vengas al Señor, no vengas con temor, no con miedo. Venga con reverencia. Amén. El temor, hermano, de hacer las cosas para Cristo es otro problema que pasa a veces en la iglesia. El temor de hacer las cosas para Cristo. Lo sigo diciendo y lo vuelvo a decir. Ay, es que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada en la iglesia. Yo no puedo predicar. Yo no puedo cantar. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo, no puedo hacer nada. Pero mire, hermano, afuera, hermano, ¿cuántas cosas puede hacer? Allá afuera es bien especial para hacer cosas, hermano. En las cosas del Señor es que no puede, hermano. Y tiene talento para hacerlas. Desarrolla eso que Dios te da, hombre, en el nombre de Jesús. Saca eso, hombre, que yo te voy a pedir cuenta. En el nombre del Señor Jesús, amén. Hay gente, hermano, que tiene talentos, hermano. No lo están poniendo en práctica, hermano. Tienes que poner en práctica lo que Dios te ha dado. Amén, amén. Amén. Imagínense, va a venir el año 2017. Y yo me alegro porque ustedes vienen a la iglesia y adoremos al Señor. Pero es que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, hermano, para que la obra de Dios siga adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Quisiera que alguno me dijera por ahí, amén: pastor, yo necesito verdaderamente, tengo la capacidad para llevar un grupo de crecimiento en mi casa. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios te quiere usar, Dios lo va a hacer. Tú no puedes hacer el trabajo del Señor, porque Dios está contigo, porque la obra es de Dios, la obra no es de ningún